Es una tarde oscura y pesada en Jerusalén. La multitud se reúne en el Gólgota, aquel monte donde la tierra se cubre de sombras y el destino de un hombre está a punto de marcarse para siempre en la historia de la humanidad. El eco de los martillos resonaba en el aire mientras la cruz de madera se levantaba. El rostro de Jesús se tornaba un reflejo de la angustia de un pueblo entero. En medio de ese dolor, Jesús es colocado sobre la cruz. Al principio, el pueblo murmura. Algunos lloran, otros se burlan. Los criminales que lo acompañan, uno a su lado y otro al otro, lanzan gritos de desesperación. Uno de ellos, con dureza, se dirige a Jesús, despectivo, burlón. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros también, grita. Pero el otro, con voz débil pero llena de una verdad profunda, le responde, ¿ni siquiera temes a Dios, tú que estás bajo la misma condena? Nosotros merecemos esto, pero este hombre no ha hecho nada malo. En ese momento, la atmósfera se calma. El ladrón arrepentido se vuelve hacia Jesús y con humildad susurra, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con voz serena pero poderosa, responde, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Longinos, el centurión que observa desde su puesto, no puede creer lo que está escuchando. A lo largo de su vida ha presenciado muchas ejecuciones, pero nunca algo así. El sol comienza a desvanecerse, la oscuridad se extiende sobre el mundo y el centurión, con el corazón agitado, no puede apartar la mirada de Jesús. Este hombre que está suspendido entre el cielo y la tierra no dice palabras de dolor, sino palabras de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Longinos siente un estremecimiento profundo en su pecho. ¿Cómo es posible? Jesús perdona a los que lo azotaron, a los que lo crucificaron, incluso a él, que es el responsable de la ejecución. Es un perdón inmenso que va más allá de lo humano. A lo lejos empiezan a escucharse los truenos, el cielo parece reaccionar. La tormenta está cerca. Caifás, el sumo sacerdote, se aleja satisfecho, creyendo que todo ha terminado, que su victoria está sellada. Pero María, la madre de Jesús, permanece allí, rota de dolor. Juan, el discípulo amado, la sostiene con ternura mientras su mirada se fija en el cuerpo colgado de su hijo. Jesús, mirando a su madre, dice con voz débil, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, mirando a Juan, añade, Ahí tienes a tu madre. Es un acto de amor, una entrega. El cuerpo de Jesús comienza a decaer. La fiebre de la muerte se apodera de él. Con un grito desgarrador, Jesús clama al cielo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La multitud observa, algunos dudan, otros se confunden. Piensan que está llamando a Elías, creyendo que el profeta vendrá a salvarlo. Uno de los soldados, intentando aliviarlo, empapa una esponja con vinagre y la acerca a sus labios. Pero Jesús no toma el consuelo. Su sacrificio debe ser total, su entrega completa. El silencio es profundo, casi insoportable. Jesús, mirando al cielo, alza su voz con lo poco que le queda. Consumado es. Y, con esas palabras, el cielo parece contener el aliento. El cuerpo de Jesús se inclina hacia adelante y con una última mirada al cielo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esas palabras, Jesús muere. La tierra, que parece seguir la muerte de Jesús, responde con un estremecimiento. Un gran terremoto sacude Jerusalén. Las rocas se parten, las tumbas se abren y el velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. El pueblo cae en silencio y aquellos que antes se burlaban ahora se golpean el pecho, aterrados por lo que han presenciado. Longinos, el centurión, se desploma de rodillas.
Las palabras, como una revelación, se escapan de su boca. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Es un momento de transformación. Un hombre que antes estaba allí para cumplir con una orden, ahora se convierte en el primer gentil en reconocer públicamente al Cristo crucificado. La multitud comienza a dispersarse, confundida, temerosa, mientras los soldados, perturbados por el creciente desconcierto, se retiran. Es el día de la preparación para la Pascua y el tiempo está a punto de concluir. Los judíos, preocupados por la ley, piden a Pilato que se rompan las piernas de los condenados para acelerar su muerte. Longinos, fiel a su deber, cumple la orden y los soldados se acercan a los dos ladrones crucificados junto a Jesús para quebrarles las piernas. Cuando llega el turno de Jesús, Longinos sabe que ya está muerto, pero la ley romana exige confirmar su muerte. Así, se acerca a la cruz y con un movimiento firme hunde su lanza en el costado de Jesús. En ese instante brota sangre y agua, una mezcla sagrada que revela un misterio profundo. La sangre para redimir, el agua para purificar. Longinos observa la herida y algo dentro de él cambia. Según la tradición, su vista, que había estado nublada, se despeja al recibir esa mezcla sagrada en sus ojos. Es como si, en ese momento, él viera por primera vez la verdad completa. El hombre que había ejecutado a Jesús ahora lo entiende. No había matado a un rebelde, había clavado una lanza en el cuerpo del Hijo de Dios. Bajo el cielo que aún llora, Longinos cae de rodillas, sabiendo que nunca será el mismo. De aquel hombre que se encontraba al pie de la cruz, algo se enciende en su alma, algo que lo cambiará para siempre. La luz del día se desvanece lentamente y la oscuridad de la noche comienza a envolver Jerusalén. El cuerpo de Jesús, colgado en la cruz, es un recordatorio palpable de lo que ha sucedido. La multitud que una vez se burló, que gritó por su crucifixión, ahora se dispersa en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, inmersos en la turbulencia que acaba de sacudir sus corazones. La ciudad está llena de lamentos, de inquietud. Las rocas partidas, el temblor de la tierra, la división del velo en el templo, todo ha dejado una marca indeleble en la gente. Algo ha cambiado en el aire, algo ha cambiado en el universo entero. Jesús ha muerto, pero esa muerte no es un final, sino un nuevo comienzo. En la casa de Caifás, los líderes religiosos, que habían sido los arquitectos de este destino trágico, se sienten vencedores, aunque con una inquietud inexplicable en sus corazones. Aquel que llamaron blasfemo, aquel que desafió su autoridad, ahora yace muerto. Pero hay algo en el ambiente que no pueden entender, algo que no se puede ignorar. A pesar de la victoria obtenida en la cruz, la inquietud no los deja descansar. Al caer la noche, un hombre se acerca sigilosamente al lugar donde el cuerpo de Jesús yace. Es José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, un hombre rico, pero uno que había estado en la sombra, que en su interior había cuestionado las decisiones que se habían tomado en el juicio. En su corazón había una luz débil, pero firme, que le decía que lo que acababa de ocurrir no podía ser el fin. José había oído a Jesús, había sentido sus palabras resonar en lo más profundo de su ser. Aunque no lo había seguido abiertamente, algo dentro de él sabía que debía actuar. Con valentía, José se presenta ante Pilato, el gobernador romano, y pide el cuerpo de Jesús. Pilato, asombrado por la petición, no duda en concedérselo al ver que ya ha muerto. Es una bendición oscura, una bendición de los que creen que en la muerte hay esperanza. José, acompañado por Nicodemo, otro miembro del Sanedrín,
que también había sido tocado por las enseñanzas de Jesús, lleva el cuerpo de Jesús y lo coloca en un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Este sepulcro, tallado en la dureza de la piedra, no es un lugar común. Es un lugar apartado, exclusivo, como si ya se hubiera preparado para este momento, como si la tierra misma hubiera esperado el cuerpo de Cristo. Mientras colocan el cuerpo de Jesús en la tumba, el cielo parece suspender su aliento. Un silencio profundo invade el lugar. La muerte, que parece haber ganado, en realidad está siendo desbordada por una presencia misteriosa. La vida que el mundo había dado por perdida comienza a latir en el corazón de la tierra misma. La tumba se cierra con una piedra pesada, pero en ese mismo instante el mundo entero cambia. En el interior de la tumba la oscuridad parece ser absoluta, pero en el alma de Jesús algo se está gestando. La muerte no tiene la última palabra, y lo que parece ser el final de la historia es solo el preludio de una transformación cósmica. La muerte de Jesús no es solo la muerte de un hombre, es la muerte de la muerte misma. Y a través de su sacrificio comienza la restauración del universo. Afuera, los discípulos y seguidores de Jesús viven la desesperación y el dolor. Se sienten perdidos, abandonados. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo seguir adelante sin Él? La cruz ha sido un sacrificio profundo, pero ellos no comprenden completamente su significado aún. La luz de la esperanza que había brillado tan intensamente en sus corazones ahora parece apagada, pero el eco de las palabras de Jesús sigue resonando en sus mentes. No teman, yo estaré con ustedes todos los días. El sábado transcurre lentamente, un día lleno de silencio, de confusión. Los enemigos de Jesús, sin embargo, están inquietos. Saben que algo más está en juego. Por eso, piden a Pilato que se coloque una guardia frente a la tumba de Jesús. Temen que sus discípulos roben su cuerpo y digan que ha resucitado. La guardia es puesta, pero lo que no saben es que el poder de Dios no depende de sellos humanos ni de barreras materiales. El tercer día, al amanecer, el mundo se despierta de una manera diferente. La tierra misma parece temblar de anticipación. En el sepulcro sellado, algo está sucediendo. El ángel del Señor desciende del cielo, y con su presencia, la piedra es removida. La guardia romana, aterrada, cae como muerta ante el resplandor celestial. El ángel, con una voz tranquila pero poderosa, habla a las mujeres que llegan al sepulcro. No temáis, les dice. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. El corazón de las mujeres late con fuerza. No comprenden del todo lo que ocurre, pero algo dentro de ellas, una chispa de esperanza, comienza a arder. La muerte ha sido vencida. El cuerpo que yacía en la tumba, que parecía destinado a la corrupción y el olvido, ha sido transformado. Jesús ha resucitado. La transformación ha comenzado. Mientras las mujeres se apresuran a contar la noticia a los discípulos, el corazón de Longinos, el centurión, late con una nueva convicción. La lanza que había clavado en el costado de Jesús ya no es un recuerdo de su deber como soldado, sino un símbolo de la revelación. El sacrificio del Hijo de Dios ha transformado todo, y la muerte, que parecía haber triunfado, ha dado paso a la vida eterna. Así comienza la nueva era, una era en la que el sacrificio y la muerte se convierten en las semillas de la vida y la transformación. La resurrección de Jesús no es solo un acto divino, es la victoria del amor sobre la muerte, la restauración del plan divino para toda la humanidad. Y ese es solo el comienzo de una historia que continuará transformando corazones, vidas
y almas. El sol apenas comenzaba a alzarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos suaves, como si la creación misma estuviera reaccionando a lo que había sucedido en la tumba vacía. Los discípulos de Jesús, abatidos, se encontraban dispersos, sin comprender aún la magnitud de los eventos que acababan de ocurrir. Sus corazones seguían albergando la confusión, la tristeza y la duda, como si todo lo vivido fuera un sueño lejano e inalcanzable. El viaje que había comenzado con tanta esperanza, con tantas promesas, parecía haber terminado en la tragedia más oscura. Los hombres que una vez habían caminado al lado de Jesús, compartido con él sus enseñanzas y visto sus milagros, ahora se hallaban sumidos en la desesperación. La resurrección de Jesús, aunque ya anunciada, parecía demasiado grande para comprenderla. La mente humana no podía abarcar ese misterio divino. La muerte era algo tangible, algo que todos conocían, pero la vida que venía después de ella, esa vida que vencía a la muerte misma, era algo más allá de lo que podían entender en ese momento. Pero, al mismo tiempo, algo se estaba gestando en sus corazones. A pesar de la tormenta de emociones, una llama pequeña de esperanza comenzaba a arder. Aquel que había sido crucificado yacía muerto en una tumba sellada. Ahora estaba vivo. A través del acto de su resurrección, Jesús les estaba invitando a algo más grande, a un despertar de fe, una transformación que sólo la gracia divina podía otorgarles. Pedro, el impetuoso discípulo, se encontraba junto a los demás en silencio. Su mente aún regresaba a la noche en que había negado a Jesús, cuando sus palabras resonaban en sus oídos. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El remordimiento lo consumía, pero algo dentro de él también le susurraba: todavía hay esperanza. En lo más profundo de su alma sentía la necesidad de redención, de encontrar la manera de sanar esa herida abierta que no podía cerrar por sí mismo. Fue entonces cuando el Maestro, en su infinita bondad, se le apareció. En el mar de Tiberíades, los discípulos habían regresado a sus viejas costumbres. En la orilla, una figura se les apareció. Al principio no la reconocieron, pero al escuchar esa voz familiar, esa voz que les había llamado a seguirle, algo en su interior los despertó. Era Jesús. No estaba muerto, estaba vivo. Y no solo eso, estaba ahí, con ellos, en el mismo lugar donde todo comenzó, para renovar su fe, para restaurarlos. Jesús, al dirigirse a Pedro, lo miró con ojos llenos de amor y compasión. Le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cada pregunta, aunque repetida, no fue una recriminación, sino una oportunidad para que Pedro sanara su traición. En cada respuesta: sí, Señor, tú sabes que te amo, Pedro experimentó una restauración profunda. Ya no era el hombre que había negado a su maestro. Jesús lo levantaba de su dolor y lo invitaba a pastorear a sus ovejas, a seguir el llamado que había recibido. Mientras esto sucedía, los demás discípulos también experimentaban su propio despertar. La incredulidad que antes había oscurecido su visión comenzaba a disiparse, dando paso a una fe renovada, fuerte y transformadora. Cada uno, a su manera, comenzaba a comprender que la resurrección no era un simple acto milagroso, sino el principio de una nueva vida, un comienzo glorioso para toda la humanidad. Las mujeres, que habían sido las primeras en recibir el mensaje del ángel, corrieron a compartirlo con los discípulos. Ellas, que habían estado allí, habían visto con sus propios ojos la tumba vacía, y ahora llevaban la noticia más grande jamás contada: Jesús había resucitado.
Aunque al principio no fueron creídas, su testimonio fue el primero que hizo que la fe comenzara a despertar en los corazones de los demás. El despertar de la fe no fue instantáneo, no fue una simple transición. Fue un proceso gradual, una restauración que llevó tiempo, oración y comunión con el resucitado. Los discípulos debían aprender a ver el mundo con nuevos ojos, a entender que la muerte ya no tenía el poder que pensaban que tenía. La vida de Jesús, su muerte y resurrección eran el fundamento de una fe nueva, que debía ser compartida con todos los pueblos, a todos los rincones de la tierra. Poco a poco, la fe comenzó a renacer en cada uno de ellos, más fuerte, más profunda. Ya no era la fe de los hombres que seguían a un rabí, sino la fe en el Hijo de Dios que había vencido la muerte y que, con ese triunfo, había abierto las puertas del reino de los cielos para todos. La fe que Jesús les había enseñado, que Él mismo había demostrado, ahora se extendía más allá de ellos y comenzaba a tomar raíz en los corazones de todos aquellos que escuchaban la buena nueva. Este despertar no fue sólo el resurgimiento de una pequeña comunidad, sino el comienzo de un movimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús no sólo abrió las puertas a la vida eterna, sino que también trajo consigo el poder de la transformación, un poder capaz de cambiar corazones endurecidos, de sanar heridas profundas y de restaurar la esperanza en medio de la oscuridad. Ese poder estaba ahora en manos de aquellos que lo habían visto y de todos aquellos que a través de ellos llegarían a creer. El sol ya se había ocultado tras las montañas, y la noche se tejía lentamente sobre el mundo. Sin embargo, en el corazón de los discípulos de Jesús, algo nuevo brillaba, como una luz que, a pesar de la oscuridad, no se apaga. Aquella luz era la fe que se había encendido en sus corazones con la resurrección de su Maestro, y que ahora comenzaba a ser puesta a prueba de formas que nunca habían imaginado. En los días que siguieron a la resurrección, los discípulos comenzaron a predicar con valentía. La noticia del resucitado no era solo una palabra que se susurraba, sino un mensaje poderoso que debía ser proclamado. En las plazas, en los templos, en las calles y hasta en los rincones más oscuros, la verdad del Evangelio comenzó a expandirse. Pero no todos recibían esa noticia con los brazos abiertos. La fe que Jesús les había enseñado no solo traía esperanza, sino que también desafiaba el orden establecido, los principios de aquellos que se aferraban al poder y la tradición. Fue entonces cuando comenzaron las persecuciones. Aquellos que seguían a Jesús, que creían en su resurrección, se encontraron enfrentando un enemigo mucho más grande que cualquier tristeza o desesperación que habían conocido antes. Ahora se enfrentaban a la muerte misma, no como una mera conclusión de la vida, sino como una forma de resistencia, una prueba del amor inquebrantable hacia aquel que les había dado la vida eterna. Uno de los primeros mártires que dio su vida por Cristo fue Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban no solo fue uno de los primeros discípulos que predicó abiertamente la verdad del Evangelio, sino que también fue uno de los primeros en ser martirizado por su fe. Sus palabras resonaron en el corazón de aquellos que lo escuchaban, pero su valentía provocó la furia de los líderes religiosos. En medio de su discurso, Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios.
Fue ese momento de revelación, esa visión del Cristo resucitado, lo que lo mantuvo firme incluso cuando las piedras comenzaron a volar en su dirección. Esteban, con su rostro radiante y sereno, no maldijo a sus perseguidores. En su último suspiro, pidió a Dios perdón por ellos. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Fue un acto de amor puro, un reflejo del mismo amor que Jesús había mostrado en la cruz. Esteban no solo murió como mártir, sino que, al hacerlo, mostró al mundo que el sacrificio por Cristo es un acto de transformación, que la muerte no tiene el poder de destruir la fe cuando se vive en comunión con Él. Pero el martirio de Esteban no fue el fin, sino el comienzo de una nueva era para la Iglesia. A lo largo de los años, muchos más seguirían su ejemplo, hombres y mujeres dispuestos a dar sus vidas por la causa de Cristo. Sus nombres quedaron escritos en la historia como testigos valientes del poder redentor de la cruz. Y en este camino de sacrificio, los mártires se transformaron en santos, no porque fueran perfectos, sino porque su vida, marcada por el amor y el sacrificio, reflejaba la santidad misma de Cristo. A través de sus muertes, los cristianos comprendieron que ser santo no significa vivir sin dificultades, sino vivir con la convicción de que, a través del sufrimiento, uno puede acercarse más a la imagen de Cristo. En cada mártir que caía, la luz del Evangelio brillaba más fuerte. Cada vida entregada, cada sangre derramada, era un testimonio de que la muerte no era el final, sino el inicio de una vida nueva en Cristo. Los mártires y los santos, unidos por su fe inquebrantable, vivieron para mostrar al mundo que, aunque el sufrimiento y la persecución puedan ser inevitables, la gloria de la resurrección siempre es más grande. Así, la historia de los mártires y los santos se convierte en una historia de esperanza, de vida que se renueva en medio de la muerte, de un amor que no se detiene ante nada, ni siquiera ante el sacrificio más grande. En su entrega encontramos la verdadera libertad, aquella que solo puede venir del corazón dispuesto a seguir a Jesús, incluso hasta el final. La noche había caído por completo y el cielo se extendía silencioso sobre la tierra, como si el mismo universo contemplara con reverencia el trabajo de aquellos que habían dado todo por la causa de Cristo. Los discípulos, ahora apóstoles, ya no eran los hombres temerosos que se habían ocultado después de la crucifixión. Ahora eran testigos valientes, llenos del Espíritu Santo, que llevaban el mensaje del Evangelio a cada rincón del mundo conocido. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus seguidores, instruyéndolos y guiándolos, fortaleciéndolos para la misión que les esperaba. Antes de ascender al cielo, les dio una comisión clara y poderosa: Id y haced discípulos a todas las naciones. Este mandato era un llamado a expandir la fe, a ser los embajadores del reino de Dios en un mundo que aún estaba envuelto en la oscuridad. Los apóstoles tomaron este llamado con toda seriedad y dedicación. Sabían que su tarea no sería fácil, que enfrentarían persecuciones, burlas y, en muchos casos, la muerte. Pero también sabían que la verdad que llevaban no era solo una palabra, sino una vida transformadora, un poder que podía cambiar los corazones y sanar a la humanidad rota. El legado apostólico se construyó sobre una verdad fundamental: Cristo es el Señor, y su mensaje es la única esperanza para un mundo perdido. Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Andrés y los demás apóstoles viajaron por ciudades, pueblos y regiones, predicando el Evangelio y estableciendo comunidades cristianas. Cada paso que daban, cada palabra que proclamaban,
dejaba una huella imborrable en la historia. Su vida y sus escritos, aunque marcados por el sufrimiento, son los cimientos sobre los cuales se erige la Iglesia de Cristo. Los apóstoles no solo predicaron palabras, sino que también enseñaron con sus vidas. Vivieron en pobreza, renunciaron a las comodidades del mundo y enfrentaron las adversidades con una fe inquebrantable. Su ejemplo de entrega y sacrificio mostró a los cristianos que seguir a Cristo era más que una simple creencia. Era un estilo de vida que requería amor, abnegación y fidelidad. Las cartas de Pablo, las enseñanzas de Pedro y las epístolas de Juan continúan siendo faros de luz para los creyentes. En ellas, los apóstoles no solo transmitieron doctrinas, sino que también dejaron un legado de amor, aliento y exhortación a vivir de acuerdo con el Evangelio. A través de sus palabras, enseñaron a la Iglesia a perseverar en la fe, a amar a los demás y a vivir en la esperanza de la gloria futura. El legado apostólico no solo se extendió a través de las generaciones de cristianos, sino también a través de la creación de las primeras comunidades cristianas. En esas primeras iglesias, los apóstoles establecieron la enseñanza, el bautismo, la oración y la comunión como los pilares esenciales de la vida cristiana. La iglesia primitiva, a pesar de ser perseguida y marginada, creció con fuerza, alimentada por el Espíritu y el ejemplo de los apóstoles. Hoy, más de 2000 años después, el legado de los apóstoles sigue vivo en cada comunidad cristiana, en cada corazón que recibe el mensaje de Cristo. La fe que ellos sembraron sigue floreciendo en las generaciones que han venido después de ellos, y aunque sus cuerpos descansan en la tierra, su legado sigue adelante, transmitido de madre a hijo, de maestro a discípulo, de generación en generación. Así, el legado apostólico no es solo una enseñanza o una tradición, es una vida que sigue viva, un fuego que nunca se apaga. Es el testimonio de hombres y mujeres que entregaron todo por Cristo, que vivieron y murieron por el Evangelio, y que dejaron una huella eterna en el mundo. Y en cada uno de nosotros, el llamado de los apóstoles sigue resonando. Seguir a Cristo, vivir en su verdad y ser portadores de su amor hasta el fin del mundo.